Señor, te damos gracias en este día por tu presencia entre nosotros. Gracias te damos porque, Señor, tú eres el primero en llegar, eres el primero en estar aquí. Eres quien merece toda nuestra honra, toda la honra y la gloria. Y por eso, Señor, queremos ahora rogarte que por tus misericordias y por el gran amor que tú nos tienes, tú, Señor, puedas hablarnos a través de tu palabra. Querido Padre, despejamos cualquier pecado, cualquier cosa que esté en nuestra mente. Te pedimos perdón. Te rogamos que tú, Señor, de la manera eficaz que solamente la sangre del Señor Jesús puede hacer, pueda limpiarnos de toda maldad. Querido Padre, abre nuestros corazones. Abre, Señor, nuestra mente para poder recibir tu palabra. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo tengo acá un tema que ya hace rato quería compartirlo y también hubo otros hermanos que me preguntaban con respecto a lo que nos pasa, ¿no?, como creyentes a diario. Y bueno, antes de entrar a hablar específicamente de esto, yo quisiera que pudiésemos ir al libro de Lucas, me parece. No, de Juan 9. Ahí vamos a ver el relato del Señor Jesús sana a un ciego de nacimiento. Por ahí nos preguntamos y decimos, ¿cómo sabía el Señor que era de nacimiento? ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo sabían? Bueno, algunos dicen que probablemente lo hayan conocido desde muy temprana edad. También el relato enseña que sus padres eran conocidos también, o sea que era un hombre al cual lo conocían desde hace muchísimos años. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Yo tengo aquí el texto también para que lo podamos seguir. En todo caso, en Juan capítulo 9, fíjense lo que dice. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, o maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Interesante relato de la palabra de Dios. Y vamos a poner un poco en contexto acerca de esto que hemos leído, del ciego de nacimiento. Para que tengamos una idea, ¿no? Si nosotros vamos al capítulo anterior, vamos a ver al Señor Jesús que está en el templo diciendo, a grosso modo les digo, ¿no?, diciendo al Señor, yo soy Dios. Y las obras que yo hago son porque Dios me envió. Y bueno, imagínense los hombres que estaban en la sinagoga, lo primero que intentaron hacer fue apedrearlo. Lo querían matar. Imaginen la escena. El Señor Jesús tratando de hablar con ellos
y el revuelo dentro de la sinagoga, que automáticamente lo agarraron del brazo al Señor Jesús, lo llevaron hasta el patio del templo, cerca del lavacro, imagínense, ahí estando el atrio, y automáticamente dijeron, vayan, busquen piedra, los vamos a matar. Y el Señor escapa de ellos, y se van sus discípulos con Él. Salen del templo. Imaginen la escena, el momento. Y apenas sale, se encuentra con el ciego. O sea que salimos de una escena tan dramática, tan feroz, y se encuentra con este hombre ciego de nacimiento. Como les decía, ¿no? Un hombre que quizás lo conocían desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo, estando en ese lugar. Y realmente ser ciego en esa época era algo realmente terrible para una persona que haya nacido con esta condición. Y significaba realmente una condena social, una condena económica y una condena religiosa, haber nacido ciego. ¿Por qué le digo social? ¿O por qué una condena social este hombre? ¿Por qué la cargaba en sí? Primero porque habrá tenido muy pocos amigos, o quizás no habrá tenido amigos. Después no habrá tenido esposa, porque ¿qué mujer se iba a casar con un hombre ciego? Porque no iba a tener un sustento, no iba a tener un futuro, iba a estar también condenada esa mujer. O sea que imagínense que este hombre tampoco habrá tenido esposa. Y también, como en este caso, sus padres no lo pudieron criar y lo abandonaron. Sus papás. Llegó un momento en la vida que no lo pudieron tener y fue abandonado. Lo abandonaron a su suerte. No es solamente que tenía esta condena social, sino que también tenía una condena económica, porque este hombre sin ingreso alguno no podía trabajar. Estaba dependiendo de la caridad de alguien o que alguien se apiade de él. No sé si logramos alcanzar a imaginar la escena o cómo habrá vivido este hombre. Y también tenía una condena religiosa, porque este hombre no tenía acceso al templo, porque era considerado inmundo. Estaba ciego. No podía entrar como los otros, como otras personas que diríamos sanas, pudieran estar dentro del templo, adorar a Dios, llevar su ofrenda. Este hombre no lo podía hacer. Estaba condenado socialmente, estaba condenado económicamente y estaba condenado religiosamente. Realmente una vida difícil para este hombre, muy, muy difícil. Les comento algo, ¿no? Ustedes saben que en la Argentina nacen por día 5 personas ciegas. Es un dato que lo vi del INDEC. En la Argentina, por día, nacen 5 personas ciegas, totalmente ciegas. Y otras 20 parcialmente ciegas en nuestro país. Convengamos que en la modernidad que vivimos, o en el tiempo en que vivimos, se hace un poco más fácil, ¿no? Una persona ciega quizá cuenta con mayor ayuda, con la colaboración de las personas. Y bueno, y hay un montón de alternativas que hace que la vida sea un poco más, no sé si más fácil, pero un poco más cómoda. Pero aún así sigue siendo difícil. Sigue siendo difícil. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver una persona ciega o verlos en el centro caminando con su bastón, tratando de guiarse de alguna manera, o siendo ayudada para cruzar la calle. Tomamos de la mano, lo cruzamos. Bueno, realmente es una condición difícil. Y creo que ninguno de nosotros imaginaría la vida a oscuras.
Si nos tuviésemos que poner en la piel de este hombre, ninguno de nosotros realmente podría imaginarse vivir toda su vida ciego, sin poder ver nuestros seres queridos, solamente escuchar o palpar, pero no poder ver. Y dice, fíjense el versículo 2, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Quién pecó? Como buscando... Pareciera que los discípulos hubiesen tenido un ataque de lástima, ¿no? De lástima compasiva. Oh, pobre hombre. Mira cómo está. Mira en las condiciones que está. ¿Quién pecó? Y cuando vemos la discapacidad de alguien, y obviamente que con mucho respeto lo decimos, cualquiera sea la discapacidad o que pensamos que es una discapacidad, se nos viene a la mente, sobre todo si es alguien a quien queremos, ¿no? Un familiar, un hijo, un cónyuge, o inclusive nuestros padres. Nos puede ocurrir que alguien de nuestra familia esté pasando por un problema o por una discapacidad o una disfunción. Y nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo es posible esto? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué está así? ¿Por qué? O quizá usted se esté preguntando, ¿por qué a mí? ¿Por qué justamente a mí, habiendo tantas personas, me viene a tocar a mí? Me viene a tocar a mí este problema, me viene a tocar a mí esta dificultad, me viene a tocar justamente a mí esta condición, directa o indirectamente. Y enseguida tratamos de atribuir a algo, o decimos, bueno, esto es fruto de un pecado, esto es fruto de algo malo, esto es fruto de vaya a saber qué, y la verdad que nos hacemos miles de preguntas, ¿por qué este sufrimiento? ¿Por qué esta enfermedad? ¿O por qué me pasó esto cuando yo era chico? ¿O por qué me pasó esto con mi esposo? ¿Por qué me pasó esto con mi esposa? ¿Por qué tuve que sufrir tal cosa? ¿Por qué tuve que ver tantas cosas? ¿Por qué tuve que pasar por esta situación? ¿Por qué tuve que ver a mis padres así? ¿Por qué tuve que ver a mis hermanos así? ¿Por qué tengo que, por qué, y por qué, y por qué, y por qué? Y nos preguntamos. Y en definitiva decimos, ¿por qué y qué hice para merecer esto? Si yo la verdad que nunca le he hecho nada mal a nadie. Y bueno, ¿y saben qué? ¿Por qué les decía esto? Porque muchas veces esta pregunta la escucho mucho en las personas. Y cada vez que tratamos de hablar de Cristo, presentar el Evangelio, surge esto, ¿no? Como una barrera, un impedimento que hace que frena todo lo que uno trate de decirle de Dios, porque se ve tan consumido por el problema o la dificultad, que está tan vulnerable que no deja pasar absolutamente nada de lo que venga de Dios. Internamente sentimos impotencia y una cruel resignación. El no poder cambiar los hechos, ¿no? Ya no puedo volver el tiempo atrás, no puedo cambiar, no, o sea, es algo que no ocurrió o me está ocurriendo y es algo que no lo puedo modificar. Que por más esfuerzo que haga, y yo por ahí entiendo, me pongo a pensar, ¿no?, en la persona que está pasando por alguna dificultad de una enfermedad y que quizás va y recorre médicos, recorre acá, recorre allá y no encuentra una solución. O aquel que habla con cientos de personas porque me pasó esto y no puedo y tengo un rencor y tengo un odio, tengo esto, tengo el otro y no lo puedo cambiar, no lo puedo solucionar.
Y caemos en una eterna desilusión, desilusionados con la vida, con Dios, con las personas, con todos. Porque realmente la vida me ha tratado muy mal. Las cosas que me han ocurrido han logrado derribar lo que soy, la persona, y me siento tan mal que ya no creo en más nada, no quiero saber más nada con nada ni con nadie, y solamente me queda sufrir y bueno, y que es esperar a que todo pase. Eso habrá sentido este hombre ciego de nacimiento. Esto es lo bueno de la Biblia, ¿no? Que no le escapa a ninguna de las preguntas y a ningún escenario que nosotros podamos vivir. La palabra de Dios. Vamos a buscar culpables, hermano. No sé si estará bien o mal, pero lo digo en el buen sentido. Vamos a ver. Busquemos un culpable de la situación. Y la verdad que somos como los discípulos, ¿no? ¿Quién pecó, este o sus padres? Vamos a buscar a ver quién es el responsable de esta situación. ¿Cómo es que llegamos a esto? Busquemos un culpable. Y apareció esta palabra. No sé si alguna la habrá escuchado alguna vez. Y mientras estaba estudiando, apareció esto. Silogismo. Puse ahí bien grande. Vamos a hablar con el señor silogismo. Él nos va a dar algunas respuestas. El silogismo es un tipo de razonamiento deductivo que hace que, que parte de la lógica. ¿Qué quiero decir con esto? Es que si algo malo me está pasando, es porque algo malo habré hecho. ¿Qué hace el silogismo? Es que le encuentra un significado o una respuesta lógica. Digo, bueno, ¿qué hace el silogismo? Todos lo tenemos. ¿Vemos las nubes negras? No voy a tender la ropa porque sé que va a llover. O sea, nuestra lógica humana hace que encontremos un porqué de las cosas que nos ocurren o de las cosas que van a ocurrir. Entonces, el silogismo, de alguna manera estamos diciendo, este hombre ciego, algo habrá hecho. Algo habrá hecho para que le pase esto. Y si no fue él, sus papás, sus padres. Muchas veces yo he hablado con personas mayores, y me ha tocado también con mis padres, que por ahí uno hacía algo, y lo vas a pagar con tus hijos. ¿Se acuerdan que nos decían eso? Vas a llorar lágrimas de sangre, lo vas a pagar con tus hijos. Como que si nosotros estuviésemos condenados a que si todo lo malo que hago, todas las cosas que me salen mal, voy a recibir eso y bueno, tomá, como consecuencia, ahí tenés. Algo habrá hecho. Y la verdad que suena injusto, ¿no? Suena injusto. Porque imagínense este hombre ciego de nacimiento, ¿qué mal pudo haber hecho cuando nació? ¿O por qué tiene que estar pagando él por algo que hicieron sus padres? Si tuviésemos la lógica o el razonamiento que tenían los discípulos. Algo habrá hecho. Algo hiciste que mirá lo que te está ocurriendo. Vamos a ver algunas cosas con respecto a esto, que somos realmente muy hábiles para descifrar enigmas o para darle títulos a algo que hemos hecho. Vamos a ir a los amigos de Job. ¿Se acuerdan de Job? Un hombre justo, dice la Biblia, que de la noche a la mañana pierde todo. Pierde su salud, pierde su familia y pierde todo lo que tenga que ver con lo económico, pierde todo. Queda arruinadísimo. Arruinadísimo.
sin nada, sin nada, sin nada de nada de nada. Con lo único que quedó fue con la esposa. Y encima la esposa le decía, pero ¿por qué no te morís de una vez?, le decía la mujer. Entonces Job ahí tiene 3 amigos. Acá están los amigos. A ver si ahí hay uno, después el otro ahí, los 3. 3 amigos. Y vamos a escuchar los consejos de los amigos. Porque cuando nos pasan cosas, hermano, aparecen esos clásicos amigos que tienen la posta. A vos te pasa esto por esto. A vos te está ocurriendo, a vos lo que te está pasando es por esto. Y encontramos un montón de hombres sabios y mujeres sabias que nos dicen el por qué y el cómo, de cuándo y qué sé yo, esto que lo otro, para llegar a un veredicto y uno decir, ¡ay! ¿Habrá sido por eso? Vamos a ver los amigos, porque si para tener amigos así... El primer amigo, Elifaz se llamaba, ese era el nombre, Elifaz. El primer amigo. El primer amigo le dice, Job querido, Elifaz decide culpar directamente a Job de su sufrimiento y le dice, recuerda ahora, ¿quién siendo inocente ha perecido jamás? ¿O dónde han sido destruidos los rectos? Por lo que yo he visto, los que harán iniquidad y los que siembran aflicción, esos ciegan. ¿Qué le está queriendo decir Elifaz? Dice, vos estás recogiendo lo que sembraste. Nos estamos dedicando pura y exclusivamente a este tema, hermano. Porque podríamos ir por otro lado, pero si vamos a hablar de este tema, lo que este amigo Elifaz le está diciendo, eso es lo que vos sembraste. Te está pasando todo eso por las cosas que hiciste anteriormente. Y esta es la consecuencia. Elifaz, gran amigo. Después aparece otro amigo más. Bildad. El segundo amigo de Job es Bildad, quien dice casi lo mismo. He aquí, Dios no rechaza al íntegro ni sostiene a los malhechores. Él está diciendo, ojo, esto no es porque te lo ha mandado Dios, esto es culpa tuya. Este es el hombre clásico que se sube a ese pedestal legal de súper espiritual y le va y le dice, si vos hubiese hecho las cosas bien, si vos hubiese estado del lado de Dios, si hubiese hecho las cosas correctamente, a vos estas cosas no te tendrían que estar pasando. Un legal. Después aparece el tercer amigo, Zofar. Él repite prácticamente lo mismo. Si en tu mano hay iniquidad y la alejas de ti, y no permites que la maldad more en tu tienda, entonces ciertamente levantarás tu rostro sin mancha y estarás firme, y no temerás. Tu vida será más radiante que el mediodía. ¿Qué le está queriendo decir Zofar? Mirá, vos has permitido un montón de cosas en tu casa, en tu tienda. Has permitido muchas maldades. Y lamentablemente estás pagando las consecuencias. Yo creo que esto nos resulta familiar cada vez que hablamos con personas y que nos dan cátedra de juicios, ¿no es cierto? Ocurre.
Y muchas veces, hermanos, entendemos, aclaremos algo, ¿no? Hay cosas que nos ocurren que son fruto o consecuencia de pecados y lamentablemente eso no lo podemos evitar. Hermanos, si yo salgo a robar, ¿la consecuencia cuál es? Preso. Entonces hay una consecuencia lógica de malos actos, de cosas que salen mal, que obviamente Dios nos dice esto está mal y va a terminar mal. Eso lo entendemos. Eso lo entendemos bien y claramente. ¿A dónde quiero llegar con esto? Es que a veces nos ocurren cosas que no necesariamente son porque hemos hecho las cosas mal. Ocurren cosas porque están dentro de la voluntad de Dios. Y eso es lo que vamos a ver también. Nos pasan cosas o nos ocurren cosas porque Dios lo ha permitido de alguna manera. Elifaz, estás cosechando lo que sembraste. Bildad le dice, sos una mala persona. Y Zofar le dice, has dejado entrar la iniquidad a tu casa. Los amigos de Job no pueden lamentarse ni reconocer que tienen un mal criterio para juzgarlo al hombre, para juzgarlo a Job. Están empecinados en defender a Dios y acusando a Job. Y hay veces que se acercan personas y en vez de aclararnos, la complican más. La complican más. Porque no entendemos los planes de Dios. No entendemos los planes de Dios. Obviamente, como les vuelvo a decir, Dios no habla a través del pecado. Lo que está mal, está mal. Pero ¿qué pasa cuando ocurren cosas, o le ocurren cosas a creyentes fieles, justos, a creyentes que están tratando de agradar su vida a Dios? ¿Qué pasa con aquel que viene, que no conoce a Cristo y quiere tener un encuentro con Él y le han pasado miles de cosas y está frenado por un montón de prejuicios o de ideas que tiene en su mente? Ahora busquemos a otro culpable. Vamos a buscar a otros más. Le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Y qué decimos? Estoy bajo una maldición generacional. ¿Lo han escuchado eso alguna vez? Claro que sí. Más de una vez nos habrán dicho, vos debés estar debajo de una maldición generacional. ¿Y qué es la maldición generacional? Es que vos, lo que hicieron tus padres, vos lo vas a repetir, lo que hicieron tus hermanos, vos lo vas a repetir, y lo vas a repetir vos, y lo van a repetir tus hijos, lo van a repetir tus nietos. Una maldición generacional. Tremenda barbaridad para decir algo así de una persona. Tremenda barbaridad. Y es porque no conocemos la palabra de Dios. Algunos piensan que, bueno, tengo, no sé, un hijo discapacitado, o tengo un problema de salud, o tengo tal problema, o tal cosa. Algunos van a decir, bueno, esto es una maldición generacional. Esto se está repitiendo en tu familia, se va a repetir en tus hijos, se va a repetir en tus nietos. Y la verdad que a veces decimos esas cosas por ignorancia, porque no conocemos la palabra de Dios. Y utilizamos este texto de Éxodo para justificar eso. Y esto también lo hemos explicado alguna vez en la iglesia. A veces los hermanos se juntan a orar, vamos a romper la cadena de la maldición generacional. No saben lo que está haciendo. No sabe lo que dice la Biblia. Éxodo 25 dice, no te inclinarás a ellos, o sea, a los ídolos, ni los honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios,
fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, cuando yo leo eso, digo, existe la maldición generacional. Porque Dios va a visitar la maldad del hombre hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se puede explicar? Siempre decimos, ¿no, hermano? Tenemos que leer bien el texto. Y dentro de su contexto. Porque si no, hermano, yo puedo decirle una barbaridad a alguien y lo único que es, la empeoro. ¿A qué pecado se está refiriendo el Señor acá? Idolatría. Idolatría. Vamos a arrancar por ahí. Dios está hablando acá de idolatría. Dios considera la idolatría como un pecado tremendo. Tremendo. La idolatría. La idolatría, hermanos, tiene un gran problema que se arraiga profundamente en la cultura de las personas. Y los hijos, cuando son criados en este contexto cultural de idolatría, van a mantener esa tradición por generaciones y generaciones. Y van a caer en el mismo patrón de desobediencia y de idolatría. El efecto de una generación desobediente, hermanos, es que la maldad echa tantas raíces tan profundas que se necesitan varias generaciones para revertirla. De esto se trata. Piense. Lo más cercano que tenemos a la idolatría, sin ofender a nadie, por favor, tenemos el catolicismo romano. Piense, ¿cuántas generaciones, a partir de usted que viene aquí a la iglesia, cuántas generaciones se postraban ante la Virgen o ante el Sagrado Corazón? ¿Cuántas generaciones hubo? Y se le puedo asegurar que más de 4. Desde que los españoles conquistaron América, nosotros tenemos idolatría acá en lo que es, al menos en Argentina, y en otras partes también. Pero ¿cuántas generaciones pasaron para que eso saliera? La idolatría. Y cuando usted llegó a Cristo, todas las personas que llegan a Cristo, se termina cualquier maldición generacional. No corren más. No corren más. La idolatría se profundiza de tal manera que tardan muchas generaciones para que esto se revierta. Y es lo que pasó conmigo, lo que pasó con usted, lo que pasó con el hermano. Tuvieron que pasar varias generaciones para que eso se revierta. Nada más. De eso está hablando el texto. No está hablando de otra cosa. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros asociamos esto y decimos, a mí esto le pasó a mi hijo y ahora le pasa a mi nieto y ahora le pasa a mí. No, es porque lo que hemos transmitido son formas de crianza, que son otras cosas diferentes, que no vamos a entrar en ese detalle, porque es un mundo aparte. La Biblia es muy clara, hermanos. Fíjense lo que dice Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La Biblia es súper clara en esto, hermano. No existe, hermano. Si acá hay alguno que está pensando que está bajo una maldición generacional, está equivocado, porque la Biblia no lo enseña así. No lo enseña así. Jeremías 31:29. En aquellos días no dirás más, o sea que Dios le prohibió que sus hijos piensen de esa forma a través o pensar en las maldiciones generacionales. Dios se lo prohibió. Dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera.
sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá la dentera. ¿Qué está queriendo decir acá? Se lo traduzco a un lenguaje más coloquial. Si los padres comen dulce, un caramelo, al que se le va a picar los dientes es al padre, no al hijo. Y si el hijo come caramelo, al que se le va a picar los dientes es al hijo, no al padre. Le está queriendo decir cada cual es responsable de su pecado. Eso es lo que está queriendo decir la palabra de Dios. Entonces esto tiene que también quedar claro, hermanos, cuando nos encontramos con estos problemas o con alguna dificultad que yo tenga, y hermanos, yo no le puedo ni echar la culpa o estar apuñalándome todos los días, ¿qué habré hecho para merecer esto? Ni tampoco puedo estar echándole la culpa a mis padres, porque mis padres... No se puede. No se puede. Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres. No es que pecó este ni sus padres. Fíjense el texto. Léalo, lo tiene usted en su Biblia también para que lo vea. Versículo 3. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Las obras de Dios se van a manifestar. Se van a manifestar. Y las obras de Dios se manifiestan de diversas maneras. Y una de las formas en las cuales Dios se va a manifestar es que usted piense, de alguna forma, si eso que le está pasando, el problema que está teniendo o la dificultad que tiene en sus manos, ¿eso es más importante que Dios? Dios está tratando de mostrarle. Quizás ese problema esté significando algo mucho más importante en su vida de lo que realmente es Dios. Quizás ese problema o esa dificultad, usted lo está poniendo en el primer lugar de su vida y a Dios lo está poniendo en el último. Dios está tratando con su vida. Dios está tratando con esa dificultad, con ese problema, con esa enfermedad, con eso que está ocurriendo o que ocurrió. Quizás usted lo está poniendo de tal dimensión que está ocupando totalmente la imagen de Dios. Cuando Job cae enfermo, dice entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de cenizas. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suelen hablar cualquier de las mujeres fatuas que han hablado, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? O sea que yo quiero todo fácil, o sea que yo quiero todo lo bueno, o sea que yo solamente quiero pasarla bien y estar perfecto, o sea que para lo bueno y lo fácil sí estamos preparados, pero para lo difícil y lo malo nadie. ¿Por qué no soy capaz de aceptar la voluntad de Dios? Y es porque Dios no está en primer lugar. Solo quiero mi voluntad, quiero mi deseo, quiero, como siempre le digo a los hermanos, en el mundo se venden más analgésicos como nunca. La gente no quiere sentir dolor, la gente no quiere sufrir. Las personas a veces no quieren aceptar lo malo, cuando en lo malo hay muchísima enseñanza.
¿Cuál es la causa de la ceguera de este hombre? Yo me pregunto, ¿cuál es la causa de la ceguera? ¿O cuál es el propósito de la ceguera? El Dios que tenemos es un Dios de propósitos, hermanos. Si yo me quedo buscándole la vuelta, la quinta pata al gato y la causa y tratando y buscando a ver si puedo revertir, si puedo hacer algo, si puedo cambiar y no se puede, hermanos, son puertas que se cierran. Ahora, si yo miro la dificultad con un propósito y Señor, yo quiero que tú me muestres cuál es el propósito que tú tienes para conmigo. Y yo estoy pasando por esta enfermedad, por este problema, y Señor, ¿quién ora de esta forma? Siempre se lo digo a los hermanos. ¿Quién ora y le dice, Señor, si yo estoy enfermo así, y esta enfermedad hace que yo me humille más, que te reconozca más, no la quites de mí? Eso decía Pablo. Y Dios que le decía, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Te salvé. ¿Qué más querés? Pero estás llorando por los rincones. Cuando sabemos que cuando más débil somos, más fuertes somos, porque más nos aferramos a Dios. ¿Cuál es el propósito? Y usted debe preguntarse ese, ¿cuál es el propósito? Y el primer propósito es que Dios está tratando de destronar de su vida a usted mismo. Está tratando de derribar el yo. Está tratando de derribar el orgullo. Está tratando de derribar todo lo que dependa de mí. Está tratando de derribar a ese hombre y esa mujer que está ahí sentado, el rey de mi vida. Voy terminando, hermanos. Diríamos, ¿no? Si todo esto es la voluntad de Dios. Ahora, si Dios es soberano, si Dios es poderoso, ¿no pudo haber modificado ese ADN del ciego, ese momento cuando concibió su madre, cuando quedó embarazada, y haber manipulado ese cromosoma que estaba defectuoso, y no pudo haber hecho algo? Y en ese hombre, si él tiene poder, si él tiene la potestad para hacerlo, no hay nada que se le impida, él creó al hombre, ¿no podría él haber modificado esa situación? Claro que sí. Pero no lo quiere hacer. Siempre le digo a mis hijos, cuando es no, es no. No. Y no. Y por más que yo trate de hacer, es no. Porque Dios tiene un propósito. Dios quiere hacer algo. Hay muchos aspectos de la Biblia que comienzan a tener sentido cuando Dios es el que ocupa el primer lugar en mi vida. Cuando Él se convierte en lo más valioso que tengo, ahí comienzan a tomar sentido muchas cosas. Cuando Dios ocupa el primer lugar, Él sea el todo en tu vida, vas a empezar a comprender muchas cosas que ocurren a tu alrededor. Porque vas a analizar y ver las cosas con los ojos de Dios. Se abre la comprensión, se entienden los caminos, pero es necesario que Dios esté en el primer lugar de tu vida y que Él ocupe el todo de tu vida. Quizás esto que te diga te va a resultar chocante o contradictorio, pero si has pasado o estás pasando por un problema del cual se ha tornado en una gran dificultad, eres un privilegiado. Eres un privilegiado. Eres un privilegiado con lo que te está pasando.
Dios está tratando de llevarte a un lugar que muy pocos pueden llegar. Y ese lugar donde Dios sea tu todo. Estás a punto de alcanzar el estado más puro y sublime de fe, de depender totalmente de Dios. Y es algo que más de uno de nosotros quisiéramos. Estás al borde de tener una comprensión de la realidad, de la cual Dios solamente puede ver. Como Abraham, con su hijo Isaac, habiendo tantos hijos, justo a mí me tenés que venir a decir que lo sacrifique justo a él, justo a mí. Y fue el padre de la fe, fue la primer puerta grande de gracia que se abrió. Fue un antes y un después para su vida. Pero para muchos los problemas es un peso muerto que no ven la hora de deshacerse de él. Cuando debiera ser algo que te empuje hacia Dios, que te lleve hacia Dios, que te apunte hacia Dios. Y lo más precioso de todos, fíjense cómo comienza el texto. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego. Él te ve, como sea que estés. Tenés el privilegio de que Él ponga sus ojos en ti. No miró si los que venían de atrás lo querían matar, no miró cómo estaba el tiempo, no miró ni a sus discípulos, no miró a más nadie, solamente miró a ese hombre ciego. Y es que sus ojos están puestos en ti. ¿Vamos a orar? Te damos gracias, querido Padre, porque en esta hora tú nos haces ver que muchas de las cosas que nos ocurren tienen un propósito. Y el primer propósito y el gran propósito es que tú seas lo más importante de todo en nosotros. Señor, quizás este problema, esta dificultad está ocupando el primer lugar. Señor, derríbalo. Ayúdame, Señor, a destronar mi ego, mi yo, mis propias fuerzas y comenzar a depender totalmente de ti. Señor, te pedimos que nos ayudes, porque solo no lo podemos hacer. Te rogamos que abras nuestra mente, el corazón, para poder asimilar las enseñanzas que vienen de tu palabra. Te damos muchas gracias, querido Padre. Bendícenos. Bendice la iglesia, bendice a cada hermano. En el nombre del Señor Jesús. Amén.